Si eres un fanático del rock y el metal, lo más seguro es que ya estés más que enterado del accidente que sufrió el icónico guitarrista Tony Iommi de Black Sabbath, en donde se cercenó la punta de 2 de sus dedos. Ahora, al ser una figura legendaria dentro de la música, pues alrededor de esta historia ya se han formado varios mitos, verdades a medias y fantasías. Entonces lo que yo encontré fue una entrevista muy interesante de la edición de octubre de 1974 de la revista Guitar Player, donde Iommi nos explica exactamente y de su propia boca cómo fue todo este accidente y, lo más interesante, cómo hizo para volver a tocar la guitarra luego de sufrirlo. Iommi empieza esta entrevista entonces contando algunos datos curiosos que a lo mejor desconocías. Por ejemplo, ¿sabías que él en realidad no tenía un interés por la guitarra, sino por la batería? Pero debido al alto costo de un instrumento de este tipo, terminó pasándose a la guitarra, que de hecho fue un regalo de cumpleaños. La otra opción era tocar el acordeón, pero ¿te imaginas si eso llegaba a pasar? Primero que nada, ¿te imaginarías al gran Tony Iommi tocando el acordeón con unos shortcitos en una orquesta de polka? Y segundo, ¿te imaginas lo que hubiera sido quedarnos sin uno de los mayores referentes de la guitarra de hard rock y metal? Y no dudo que Tony Iommi hubiera sido un gran acordeonista, pero qué bueno que le regalaron una guitarra. Por cierto, ¿recuerdas cuál fue tu primera guitarra que consideraste como realmente buena? Para Iommi, esa fue una Watkins, que conectaba un pequeño amplificador de tubos de la misma marca. Y se ve que para entonces no era solo que tuviera una buena guitarra, sino que sus habilidades musicales habían mejorado cantidad, ya que por esos días audicionó para ser el nuevo guitarrista de la banda de Jethro Tull y consiguió el puesto. Sin embargo, el ambiente de la banda no le gustó demasiado y regresó a lo que por entonces eran los principios de Sabbath. Ahora, de hecho, un aspecto importante de su forma de tocar es precisamente su instrumento. Iommi en un inicio no tocaba la clásica Gibson SG que ahora se le conoce de sobra. En realidad usaba guitarras Fender Stratocaster conectadas a un amplificador Marshall, similar a la configuración de alguien como Hendrix. Pero luego de una tentadora oferta publicitaria se pasó a la marca de amplificadores Laney, y luego que una de las pastillas de su Strato se cayera en pleno concierto, utilizó una guitarra Gibson que tenía guardada para casos de emergencia. Curiosamente, luego de este incidente no volvió a utilizar la marca Fender en lo absoluto, al menos hasta la fecha de esta entrevista de 1974, claro está. Pero ¿cómo fue entonces que sucedió este accidente? Iommi lo cuenta de esta forma. En esa época, él trabajaba en soldadura eléctrica. Un día tuvo que cortar una lámina de metal para poder soldarla, y aunque había una persona encargada de hacer ese tipo de cortes tan peligrosos, justo ese día esa persona no fue a trabajar. Iommi no sabe si fue una falla de la máquina o qué rayos pasó, pero de alguna forma sus dedos quedaron enganchados y cuando quiso sacarlos, la máquina arrancó la punta de su dedo anular y medio de la mano derecha. Como es típico de esta clase de acontecimientos desafortunados, si no, pregúntale a Murphy, justo ese era el último día de Iommi en ese trabajo. Y como podrás entender, completamente desanimado, pensó en dejar de tocar la guitarra hasta que un amigo le pasó un disco de Django Reinhardt, un prodigio de la guitarra jazz que solo utilizaba sus dedos índice y medio luego de que un incendio le inmovilizara los otros dedos. Esto, aparte de hacer que Iommi se convirtiera en un nuevo fanático de la guitarra Gypsy Jazz, provocó que tomara la determinación firme y decidida de seguir tocando la guitarra cueste lo que le cueste. Pero a pesar de su determinación, Iommi cuenta que esto no fue para nada fácil ni un bonito cuento de hadas. Él dice que tuvo que empezar desde cero nuevamente. Las puntas de sus dedos quedaron tan sensibles que la presión de las cuerdas era insoportable, por lo que usaba una especie de dedales en esos dedos que recubrieran la porción de sus dedos que habían sido cercenadas. Curiosamente, Iommi también declara que esto le ayudó a utilizar mucho más su dedo meñique, que casi no formaba parte de su técnica de digitación. Estos dedales, si se les puede llamar así, eran confeccionados con plástico y tenían la función de ajustarse a los extremos de los dedos medio y anular para compensar la pérdida de longitud y alcance de los dedos. Este proceso, que fue ideado por el mismo Iommi, tuvo varios intentos, ya que no lograba encontrar alguna prótesis que le resultara completamente cómoda. Entenderás que en estas condiciones el guitarrista de Sabbath no era que se lo estuviera pasando muy bien.
La frustración de lo ocurrido, sumado a que no conseguía que la condenada guitarra sonara bien y una pobre ejecución del instrumento, a pesar de que para entonces él ya tocaba muy bien, solían producir reacciones violentas por parte de Iommi. Él cuenta que a veces estaba tan enojado que agarraba la guitarra y la estrellaba contra el suelo. Solo para ponerlo en perspectiva, entonces, digamos que tienes un accidente donde pierdes tu dedo índice y ahora necesitas tocar la guitarra con estos 3 dedos. Algo entonces que con todos los dedos me resultaría ridículamente fácil, como por ejemplo unos cuantos power chords. Veamos cómo me saldría si tuviera que utilizar el medio y el meñique para tocar esos acordes. ¿Ves la dificultad que encuentras al hacer este tipo de cosas? Suena horrible. ¿Y qué me dices de algo tan simple como una escala? Por ejemplo, la escala de La menor. Ay. ¿Te das cuenta? Con todos mis dedos es otra historia completamente distinta. Pero para realmente entender la situación de Iommi, podríamos utilizar un guante de caucho para ver cómo se sienten las cuerdas cuando quieres tocar algo. Es horrible. Ay, ¿qué diablos pasa? En realidad no puedo. Te juro que no puedo. No sé qué está pasando. Ay. ¿Te das cuenta? Es imposible, es muy difícil. Te invito a que lo intentes. Como podrás entender ahora con esta nueva perspectiva, es muy fácil empatizar con las siguientes palabras de Iommi y cito: al principio no creo que la gente se diera cuenta de lo difícil que era aprender a tocar así. Implicó mucha determinación y mucho trabajo duro y práctica. El accidente ocurrió hace más de 8 años, recuerda que esta entrevista es del 74, mucho antes de Sabbath o Tool, y cuando me uní a Jethro, incluso me dijeron, ¿qué son esas cosas que tienes en los dedos? Cuando se los dije, se sorprendieron bastante al descubrir que podía tocar la guitarra con ellas. Iommi continúa diciendo, tuve que adoptar una forma completamente diferente de tocar debido a estos dedos. Quiero decir que es mucho más fácil cuando la carne está ahí como debería estar. Las puntas de mis dedos son un poco torpes, me ralentizan y estorban. Incluso tengo que ponerles cuero para lograr agarre en las cuerdas. Por supuesto, todo esto también necesita de unas cuerdas que contribuyen a la causa sin zumbar o meter ruidos cuando Tony usa sus dedales. Su fórmula, al menos por entonces, consistía en una combinación de cuerdas Ernie Ball de grosor ligero para la primera y la segunda y cuerdas Picato, también ligeras para las demás. Y otro factor clave, además de las cuerdas, se combina con el hecho de que Iommi utilizaba afinaciones más graves que la estándar y que fue lo que terminaron por darle su sonido característico a Sabbath, ya que Tony pensaba que aparte de ser más cómodo de tocar de esa forma, lograba una mayor profundidad en el sonido. Como puedes ver, entonces, el proceso a través del cual Iommi empezó a tocar de nuevo la guitarra fue muy doloroso y muy complejo, e incluso motivó a que tuviera ciertos arranques muy violentos. Y si hiciste el experimento del guante de caucho, realmente te recomiendo que lo hagas. Puedes entender cómo fue este proceso de una forma un poco más personal y realmente puedas entender que Iommi no solo que fue un gran músico y uno de los padres fundadores del metal al que le debemos tanto, sino que tuvo esta capacidad de no rendirse y seguir tocando la guitarra, lo cual es realmente admirable. Bien, espero que este video te haya gustado. Si fue así, clávale un buen like y compártelo con todo el mundo. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad.